Llega el momento en la noche de COPE de saciar nuestra curiosidad. Para ello contamos con el que más sabe, el listo que todo lo sabe, Alfred López. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Bueno, vamos a resolver expresiones, actitudes, costumbres que tenemos. Hablando de costumbres, oye, ¿no te llama la atención? Bueno, supongo que te ha llamado la atención y supongo que además conoces los orígenes. Esto de la superstición de que abrir un paraguas en el interior de una casa trae mala suerte. ¿Esto tiene un porqué? Sí, tiene un porqué, todo tiene un porqué, siempre te lo he dicho, tiene un origen, tiene un porqué. Yo tengo la costumbre de cuando un día de lluvia llego a casa, abro el paraguas y está mi madre por allí, me hace cerrar el paraguas porque dice que trae mala suerte. ¿De dónde viene esta superstición? Pues no viene de ninguna maldición de dioses, ni del antiguo egipcio, ni porque tenga que caernos el cielo encima si dejamos el paraguas abierto, sino viene de una costumbre que cuando se inició la costumbre de llevar paraguas en la época moderna, y estamos hablando de época moderna al siglo XVIII. Fue en el siglo XVIII cuando Jonas Hanway, que era un británico que viajaba a Oriente, por Asia, para hacer comercio, se fijó que los orientales tenían un artefacto con el que los días de sol cubrían el sol y los días de lluvia se cubrían de la lluvia. Dijo, ostras, esto me irá muy bien a mí, para allí, para mi Inglaterra, para el Reino Unido, con el tiempo que hace, sobre todo, más que sol, hace muchos días de lluvia. Así que se trajo un buen cargamento de estos artefactos y los vendió para los días de lluvia, para que la gente pudiese salir de casa y no mojarse. No existía el paraguas hasta el siglo XVIII en el Reino Unido. Sí que existía el paraguas en Oriente desde hacía más de 2600 años, pero por entonces no lo conocían, así que vendió como churros, pero la gente no lo sabía usar. La gente abría el paraguas dentro de casa antes de salir para no tenerse que mojar una vez que estuviesen fuera. ¿Qué pasa? Que eran unos armatoces muy grandes, la mayoría estaban hechos con barras de metal y madera, y cuando lo abrían, si no tenían cuidado, pues o bien se cargaban el jarrón aquel que habían heredado, que llevaba 300 años en la familia. O le saltaban el ojo a alguien, ¿no? Exacto. Le has dado en el ojo. Entonces, es sinónimo de mala suerte el que abras algo dentro de una casa, un paraguas que nunca has usado, y de repente le saques el ojo al chiquillo, al marido, o te cargues aquel jarrón tan valioso que llevaba 300 años en tu familia. Estamos hablando de la Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? De cuando el que podía permitírselo eran las clases pudientes, ¿no? Entonces, era tener muy mala suerte, así que empezó a existir el rumor que el abrir un paraguas dentro de casa o el tenerlo abierto traía mala suerte, y desde entonces lo hemos recibido. Todo es el boca a boca, claro, creación tras generación. Tener al listo que todo lo sabe es una pasada, es un gustazo saber el origen de las cosas, pero hay momentos en el que puede ser también un latazo que lo sepa absolutamente todo. Listo, vete a hacer puñetas. ¿Esto tiene un origen? Sí, y me han mandado más de una vez a hacer puñetas, porque además el nombre ya está, el listo que todo lo sabe. Como anécdota, explicar una anécdota, viene una partida de Trivial que jugué yo ya hace muchos años, a finales del 2005, con un grupo de amigos, familiares, hacerte 4 preguntas, y uno, por mandarme a hacer puñetas, me dijo, ya está listo que todo lo sabe. Y dije, eureka, ya tengo título para mi blog, y entonces abrí el blog a partir de ahí. Todo tiene un origen, ¿te das cuenta? Todo tiene un origen, y el mandar a hacer puñetas también. Las puñetas, ¿qué son las puñetas? Las puñetas son los bordados y puntillas que están colocadas en las bocamangas de las togas que utilizan los miembros de la judicatura. Seguro que os viene ahora la imagen a la mente. Correcto, sí, son la manga negra y ahí tienen como una especie como de bordado de color blanco, ¿verdad? De color blanco. Eso se llama puñetas. Se llama puñetas porque caen sobre el puño, por eso se llaman puñetas. Y esto era hoy en día se hace con máquinas, hay unas máquinas, unas tricotosas, hay unas máquinas de pam, te las hacen industrialmente, pero antiguamente, te estamos hablando de hace 200, 300 años, esto se hacía a mano, y esto era muy laborioso. ¿Y quiénes los hacían? En 2 sitios, en 2 lugares, o en los conventos, en conventos de clausura, o en las prisiones de mujeres.
Así que el mandar a alguien a hacer puñetas lo estabas enviando o bien a que pasase una larga temporada en un convento alejado sin que abrase y sin que te diese el coñazo, o bien lo estabas mandando a una prisión y lejos y que me dejes en paz un ratito. De ahí viene la expresión mandar a hacer puñetas a alguien, porque lo estabas mandando mucho tiempo a un sitio lejano que podía ser eso, o un convento de clausura o una prisión. Qué bueno. Oye, una cosa, el origen de la tortilla a la francesa, ¿se le llama así en Francia o es de origen español el término tortilla a la francesa? El término tortilla a la francesa es un término español, porque tanto en Francia como, por ejemplo, en Inglaterra y en muchísimos lugares del mundo le llaman omelette. Seguro que os suena, lo habéis escuchado alguna vez, lo habéis visto en algún sitio. Omelette es como se le llama la tortilla. ¿Por qué aquí le llamamos tortilla a la francesa? Pues bien, viene de cuando la guerra del francés, de cuando en el siglo XIX vinieron los franceses, sobre todo en la zona de San Fernando, Cádiz. La gente se quedó con escasez de alimentos. La gente estaba acostumbrada de que aquí somos mucho de coger un huevo y meterle unas patatas, la tortilla española, la tortilla de patatas, una tortilla a la paisana que también le llamamos, que es aquella que lleva varias verduras diferentes, la tortilla, pues cuando hubo la guerra del francés, la guerra que vinieron los franceses y hubo la escasez de alimentos y tenían que hacer la tortilla únicamente con huevos, pues a cabo del tiempo, cuando alguien estaba en crisis, cuando alguien no tenía qué ponerle a la tortilla, no tenía patatas porque se les había acabado o estaban en crisis, decía, vamos a hacer una tortilla de cuando el francés, o una tortilla a la francesa, de cuando los tiempos de los franceses, de cuando la guerra del francés, y se quedó esa tradición de llamarle a la tortilla de cuando los franceses o de cuando la guerra del francés, en tortilla a la francesa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si quieres más, hay un blog, ha recibido más de 40 millones de visitas únicas, ha sido reconocido además con un galardón, el premio Bitácoras al mejor blog de arte y cultura. Nuestro querido Alfred López además es autor de 2 libros. Ya está el listo que todo lo sabe y vuelve el listo que todo lo sabe. Alfred, tienes una cita con los oyentes de la radio y conmigo la próxima semana. La próxima semana estaré aquí. Un abrazo muy fuerte, gracias amigo. Vosotros, buenas noches.